Hola, ¿cómo les va? Acá estamos comenzando un nuevo cuatrimestre, el segundo y último de este primer año atípico. Y vamos a tener que avanzar sobre algunos puntos que no habíamos llegado a ver en la primera parte del año. Vamos a dividirlo en dos. Yo voy a complementar con este video lo que fue la clase que estuvimos charlando hace un rato, para que les quede como material para ir analizando esto que fui planteándoles en la charla que tuvimos y puedan ir desmenuzando todo lo que van a ser los próximos trabajos que vamos a ir haciendo a lo largo del cuatrimestre. Dentro de lo que vamos a tener que ir trabajando están los denominados contenidos periodísticos, que los vamos a dividir básicamente en tres grandes grupos: el editorial, la columna y la crónica. Van a ver en este video algunos detalles del material que tienen adjunto en el campus. Les hice una especie de resumen para que tengan las nociones básicas que van a ir desarrollando en cada trabajo que vayamos encarando. La idea un poco también de los programas de radio que ustedes tuvieron que escuchar para el trabajo práctico que tienen que entregar está basado también en esto, que es, a partir de la escucha, ir identificando los roles que se van dando en los programas de radio y cómo se va desarrollando cada uno de ellos. Si bien la idea es trabajar como locutores, no podemos desconocer que los comunicadores, en definitiva, cumplen hoy diversos roles. Y también mucho tiene que ver la tarea periodística, porque la amplitud de trabajos que el medio nos ofrece de algún modo nos permite encarar distintas opciones, y dentro de ellas es importante diferenciar el rol de cada una. El editorial básicamente es un artículo periodístico, pero que fija básicamente la línea del medio para la que se está trabajando. En cambio, la columna periodística, además de desarrollar un tema específico, también permite poner una parte del condimento del profesional que la está llevando adelante, y donde ahí se juegan un poco los tonos, las ideas que uno quiere esbozar, que a veces las juega desde la ironía, desde cierto comentario con un toque de sátira. Eso es un poco lo que también la columna diferencia del editorial, que es más de pensamiento y más llevando a tratar de generar una reflexión, que la columna, que apunta puntualmente a un contenido específico con algún condimento, si se quiere. Las columnas se pueden dividir a su vez en distintos aspectos, porque puede haber columnas de política, puede haber columnas de economía, puede haber columnas de espectáculos, de deportes. En definitiva, tiene que ver con tomar un tema y desarrollarlo. Y junto con estos contenidos vamos a sumar a la crónica. La crónica básicamente es el relato de un suceso de hechos en forma cronológica. Es decir, tomamos cómo se va desarrollando cada etapa de un hecho periodístico. Nosotros, para llevarla a la práctica, lo que vamos a tratar de hacer es utilizar la crónica como la fuente, la base del trabajo del móvil, del periodista de exteriores. ¿Y por qué hacemos esto? Porque si ustedes toman en la escucha que hicieron de los programas de radio el rol de los cronistas de exteriores, muchas veces van variando en destinos a lo largo de su jornada de trabajo, pero en otras también están en un mismo destino a lo largo de varias horas. Y lo que van haciendo es ir contando lo que va pasando en ese destino a medida que las horas van transcurriendo. Ese es, de algún modo, un buen ejemplo de cómo se va desarrollando una crónica, cómo se va planteando a lo largo del tiempo las situaciones periodísticas que se van produciendo. Van a haber algunas opciones más, está también un esquema de cómo es una entrevista, pero son materiales que los vamos sumando para que ustedes lo tengan como referencia y lo vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre, porque básicamente nos vamos a ubicar a trabajar con estos tres ejemplos, que son editorial, columna y la crónica, para cada uno de ellos. La idea que llevamos adelante, que es ir a lo largo de este cuatrimestre trabajando en grupos, como les anticipé, es justamente porque vamos a empezar a manejarnos con un formato que es el de programa de radio. Vamos a empezar a ver programa de radio y en eso vamos a ir distribuyendo roles. La idea es que haya un conductor y que haya un editorialista, un columnista
y un cronista, que sería eventualmente el que cumpliría la función de móvil. Y que esas tareas se vayan rotando a lo largo del desarrollo del cuatrimestre para que todos puedan ir cumpliendo cada función y todos vayan pasando por cada etapa del formato y ver cómo se van sintiendo más cómodos, cómo se van perfeccionando en cada uno de ellos, porque es lo que van a tener que ir empleando a lo largo del resto de la carrera en diferentes roles. Algunos detalles que me interesa aclarar es, cuando hablamos de columna, por ejemplo, y hablamos de espectáculo, espectáculo no es solamente hacer chimentos, hacer portales de noticias y de espectáculo y estar contando repercusiones de si se peleó uno con otro, si se le afanó la novia o el novio a otro. El cantando, el bailando, no es solamente hacer eso. Espectáculo es mucho más amplio. Espectáculo tiene que ver con cubrir eventos artísticos también, que pueden ser recitales, pueden ser obras de teatro, pueden ser películas. Hoy en día hay un canal muy importante que se abrió desde el punto de vista del periodismo de espectáculo y desde las columnas también de opinión, que tienen que ver con, por ejemplo, las aplicaciones como Netflix, como Amazon Prime, como Apple TV, que aportan contenidos y que han abierto un campo muy nuevo. Lo que antiguamente era comentar las películas a partir de lo que te llegaba el DVD o el VHS para los que son un poco más viejos y se daba la referencia de la sinopsis para ver si podía llegar a interesarte verla o no verla. Hoy se transformó en el periodista que te está contando los anticipos, lo nuevo que va llegando a Netflix, y las propuestas que tenés para el fin de semana, etc. Es un campo de acción muy interesante, es un campo de acción muy piola para aprovechar. Entonces, cuando hablemos de espectáculos, no se queden concentrados solamente en los escandaletes mediáticos, que aparentemente es lo único que tiene que ver con el espectáculo. Se puede ampliar y se puede perfeccionar también. Y acá es donde también viene la parte del concepto de crítica. El concepto de crítica es, por ejemplo, frente a un espectáculo, capacitarse para poder analizar si una obra de teatro está bien montada, si hay una buena dirección, si hay una buena puesta de luces, las características del vestuario, el silencio de la sala, si hay un buen sonido desde la parte técnica. Lo mismo que una película o lo mismo de una serie, si está bien desarrollada, bien filmada, la iluminación, etc. Este es un concepto crítico. Son elementos que ustedes pueden sumar después a su capacitación y empezar a especializarse. Alguna vez yo les dije que esta es una carrera que hoy en día nos permite tener un abanico de opciones, de grandes oportunidades, porque hay muchas chances de hacer diferentes cosas. En la parte de las columnas, cuando hablamos también, por ejemplo, de política, economía, de a poco también se ha ido especializando algunas ramas del periodismo y, por ejemplo, hay muchos locutores que se han dedicado a hacer periodismo agropecuario. Porque es importante en un país como el nuestro tener especialistas en agro que cuenten todo lo que pasa vinculado al campo, que no es solamente la sociedad rural, sino que hay un montón de cosas inherentes a esto, como los hay los que se han dedicado al tema ambiente. O sea, de a poco se van generando nichos. Entonces, la columna periodística nos puede abrir un campo de acción muy importante. Entonces, a partir de tener los elementos y saber construirla, puede ser clave para en el futuro dedicarnos a hacer, por ejemplo, un trabajo determinado, que a lo mejor no lo pensamos solamente desde el locutor, sino que a partir de poder vincularnos con información de un modo más preciso y saber cómo plantearlo, nos abre un campo de acción mucho más interesante. Por eso es que trabajamos en este desarrollo de contenidos a lo largo de este cuatrimestre con estas variantes de hacer editorial, columna y crónica. Específicamente lo que tiene que ver con el trabajo de crónica, vinculado, como les decía, al trabajo del móvil, del periodista de exteriores, nosotros vamos a tratar de simular, estamos en un cuatrimestre un tanto atípico que nos impide por ahí llevar adelante algunas de las tareas que habitualmente hacemos, pero igual vamos a tratar de representar artificialmente lo que es el trabajo de un movilero. ¿Qué es lo que vamos a hacer diferente a lo que venimos trabajando? Que el móvil va a tener que tratar de simular lo más posible que está en un destino de exteriores, o sea, en un destino que no es el del estudio. Y eso va a ser un poco el desafío que tendremos a lo largo de desarrollar el programa para ir viendo cómo le damos esa credibilidad a esa generación de contenido que el movilero va a estar desarrollando.
Es importante, tanto para el móvil como para el columnista, y también para lo que vamos a seguir haciendo de informativo, porque no se crean que se liberaron del informativo, que también le presten atención a lo que va a ser la incorporación de audios como testimonios a los contenidos. Esto lo tendríamos que haber visto en el primer cuatrimestre, pero no nos daban los tiempos, entonces lo vamos a ver en el segundo. Van a ver que también estoy subiendo un video en el cual les explico cómo vamos a trabajar con el concepto de audios. Imagino que ya han visto un poco el uso del Soundforce en la parte de tecnología. Yo hice un pequeño resumen al respecto, porque la incorporación de audios la vamos a hacer tanto a lo que es informativos, como le vamos a dar posibilidad de incorporarlos a las columnas y también a las crónicas de los que hagan el símil de mobileros, de periodistas de exteriores. Que esto también suma lo que fue la escucha de radio que ustedes estuvieron haciendo. La idea de incorporar los audios es justamente porque es uno de los trabajos que habitualmente se hace en los servicios informativos. Ustedes habrán escuchado que en las radios, cuando se da un informativo al aire, generalmente una de las noticias al menos lleva incorporado un audio que puede surgir de una entrevista que se dio en el programa que está al aire, como puede surgir de un testimonio que nos aporta el móvil, o puede surgir de otras fuentes, pero en definitiva acompaña a la noticia. Entonces, hay una pequeña explicación donde ahí estoy resumiendo justamente cómo surge un crudo, un material básico de audio, y sobre él se hace una extracción del mismo, un fragmento, para adjuntarlo al audio del informativo. Que eso me interesa que también le presten atención para después poder desarrollarlo, tanto en lo que va a ser la incorporación al trabajo del cronista, o del columnista eventualmente, como también para los informativos que iremos redactando. Este audio que ven acá dura aproximadamente 7 minutos y es de Alberto Fernández. Nosotros tenemos que extraer un fragmento de entre 25 y 30 segundos como máximo para acompañar la redacción de una noticia. Este mismo concepto es el que se va a utilizar para cuando, por ejemplo, nosotros querramos acompañar un testimonio en una salida de un móvil, cuando estemos haciendo una columna o algún otro tipo de presentación donde incorporamos el testimonio de algún protagonista. La extensión de los audios promedio tiene un máximo de 30 segundos. En el caso de un móvil puede extenderse un poco más porque ustedes en las escuchas de radio habrán notado que los móviles hacen una presentación hablada. En algunos casos, de acuerdo al criterio artístico de la emisora, tienen un cierre hecho por el movilero o puede ser que también se omita. Lo cierto es que ahí también puede darse esta cuestión donde, al acompañar al testimonio del cronista un fragmento de audio del protagonista, se extiende un poquito más, pero el promedio en general no lleva más de un máximo de 30 segundos. Mientras el audio va avanzando y nosotros lo vamos escuchando en la nota, ustedes van viendo que está la barra del cursor que va indicando en qué tramo del audio estamos. Entonces, cuando nosotros llegamos al segmento que de pronto queremos editar de ese audio, vamos a aprovechar la letra M para hacerle una opción de marca. Una vez que establecimos la marca de comienzo y de salida del audio que queremos recortar, nos da la posibilidad con el botón izquierdo del mouse arrastrar desde el principio hasta el final de la primera marca, la 1 y la 2, y ese audio seleccionado, manteniendo presionado el mouse, lo arrastramos afuera del audio principal. Se va a generar un nuevo audio con ese recorte. ¿Qué es lo que nos permite esto? Por un lado, trabajar sobre el recorte que seleccionamos, y el primer audio, o sea, el general, el que tiene todo el contexto, que es lo que denominamos crudo, se mantiene intacto. De modo tal que si tenemos algún error en la edición o queremos buscar después algún otro corte de audio, el crudo lo tenemos siempre con posibilidad de generar nuevos recortes y simplemente nos limitamos a ir separando las partes sobre las que queremos trabajar. Eso es fundamental para no perder justamente el crudo.
Y de esa forma, cuando tenemos grabaciones importantes, extensas, que puede llegar a requerir la búsqueda de un nuevo archivo, tenerlo siempre a salvo. Y por eso es bueno denominarlo de esa forma. Crudo, en este caso, por ejemplo, Alberto Fernández. Y después, ese audio que nosotros seleccionamos para editar, le vamos a dar un nombre diferente, generalmente asociado al tema que está desarrollando.